Y tendrá el problema que tiene el gobierno actual y que tuvo los multicolores. ¿Y cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema? Que necesitamos dinero de afuera, que estamos con cadenas, la cadena del endeudamiento, y que todos los gobiernos se han encargado de profundizar, porque no tenemos soberanía, porque lo de la soberanía, lo del templo de la democracia, es mentira, es falso. Y aquí las palabras de Odone lo están poniendo de manifiesto. Con un contrato ROA-UPM que condena al Uruguay a generar troncos, como siempre lo digo, ¿qué profesional va a tener futuro? ¿Qué joven profesional va a tener futuro cuando se profundiza la reprimarización del país? No hay joven que pueda aportar cuando recién se recibe. Es más, ni siquiera puede ejercer la profesión. La mayoría de las personas creen que los ricos evaden impuestos. Eso no es cierto. Los ricos no evaden. Ellos entienden las reglas del juego y tú no. ¿Sabías que el sistema está diseñado para que el pobre pague más? No es un error, es una estructura. Es intencional. Y si no lo entiendes, siempre serás el que trabaja mientras otros disfrutan. Recuerdo al economista Astori con el IRPF. Recuerdo también lo que dijo Odone, muy sincero, lo vuelvo a reconocer, en Búsqueda, el gasto fiscal, los 6.8% del Producto Bruto Interno que se le perdona a las grandes corporaciones internacionales por parte de los sucesivos gobiernos, entre ellos el gobierno del Frente Amplio. Para la caca profesional a la cual el Estado y los sucesivos gobiernos, con sus representantes dentro del directorio, le deben 600 millones de dólares para asistirla por primera vez en su historia, y en virtud de malas inversiones y malas administraciones de los propios delegados, de los propios partidos que aquí están, es todo un problema. Es un proyecto, y perdóneme, señor presidente, si el adjetivo es un poco radical, pero este es un proyecto cobarde, le pega al de abajo. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Gustavo Sacchi. Señor presidente, primero decirle que estoy muy contento, porque logré unanimidad, por lo menos para el cuarto intermedio. En segundo lugar, felicitar al ministro de Economía, Gabriel Odone. Mi profundo reconocimiento y felicitaciones. Claro, no por el proyecto de ley de la Caja de Jubilaciones de profesionales universitarios, sino por las declaraciones del ministro de Economía en la diaria Radio. Yo nunca había escuchado a un ministro de Economía ser tan sincero. Y bueno, si comienzo con este reconocimiento, lo menos que puedo hacer es ver parte de sus exteriorizaciones tan sinceras. Y las tengo por acá. Para despejar dudas, basta escuchar al propio ministro Gabriel Odone el día 26 de mayo del corriente año en el programa La Diaria Radio, donde dijo textualmente: lo que creo que el sistema político, ustedes y yo y los senadores, eso lo digo yo, tienen que transmitir. Lo que tienen que transmitir es que discutimos, hablamos, parlamentamos, eso lo agrego yo. Tienen visiones diferentes, más o menos, eso lo digo yo, pero está en condiciones de acordar. Esto es raro, señor presidente, está en condiciones de acordar. Yo creo que ya está acordado. ¿Y saben qué? Creo que lo peor es que está acordado fuera del Parlamento. Y ustedes dirán, ¿pero y dónde? Y en los grandes estudios de las corporaciones. A ver, el ministro del Interior, el ministro de Economía perteneció a CPA Ferrer. Y yo no sé, pero me parece que Isaac Alfie también tuvo alguna vinculación con el estudio CPA Ferrer. Por lo menos lo tuvo cuando hizo el informe para beneficiar al indio Abargual
que nos pedía 3.536 millones de dólares. Pero vuelvo al tema, porque por ahí puede saltar alguno que diga, ¡está fuera de tema! Me vuelvo al tema. Sigo con O'Donnell. Decíamos entonces que es un típico ejemplo donde si nosotros no transmitiéramos la señal de que no estamos en condiciones de acordar una solución que para las partes sea razonable, para las partes, esto lo digo yo, vamos a tener dificultades para gestionar todos los paquetes legales, en particular los que hacen al corazón de la gestión de un periodo de gobierno, como es el presupuesto, y eso es una mala señal para los ciudadanos. En realidad lo de los ciudadanos es un poquito de relleno. Vamos a ver para quién es una mala señal. Y es una mala señal para quienes nos miran desde fuera. Y aquí viene un acto de sinceridad imperdible, señores. Quienes nos miran de afuera son los que nos prestan el dinero, señor presidente. Son los prestamistas, son los acreedores. Es el sistema financiero internacional. Y en base a este concepto, en base a este concepto, la discusión ya no es de la problemática de la caja profesionales. Porque hablando de la caja profesional, hablando de la problemática que hoy estamos tratando aquí, el propio ministro de Economía amplifica la temática. Y eso amerita que yo siga la misma filosofía del ministro y amplifique la temática aquí, en el recinto parlamentario. Porque el ministro está hablando de una relación de dependencia. Está hablando de un modelo. Y que vaya, que siendo joven, escuché del modelo al que está haciendo referencia el ministro O'Donnell. Es más, desempolvé un libro muy conocido por los frente amplistas, Las venas abiertas de Latinoamérica, de Eduardo Galeano. Vaya que tendríamos citas de lo que es la dependencia. Vaya que tendríamos citas para darle la razón al ministro O'Donnell. Y después también desempolvé otro libro que de jovencito estudiaba mucho, de Teotonio dos Santos, La teoría de la dependencia. Vamos a seguir leyendo a O'Donnell, porque vamos a ver cómo él busca profundizar el modelo de dependencia. Busca que este Parlamento continúe en la línea de la dependencia con respecto al capital financiero internacional. Quien nos mira de afuera son los que nos prestan dinero. No nos olvidemos que en Uruguay nuestro déficit fiscal requiere todos los años niveles de endeudamiento importantes y crecientes, algo que tenemos que resolver, y por tanto esos acreedores, al ver que el sistema político no se pone de acuerdo, tranquilo, O'Donnell, ya están de acuerdo. A ver, señor presidente, mire qué bello panorama, las barras llenas. Bueno, la primera línea, debería estar todas llenas, ¿no? Desfilaron todas las organizaciones gremiales por la comisión, por mi despacho, por lo menos algunos. A todos se le escuchó, a ninguno se le dio corte. ¿Entienden? A ninguno se le dio corte. Esto ya está pactado, esto ya está arreglado. Esa es la dependencia. Esa es la dependencia, señores. Vamos a seguir.
Hablábamos que endeudamiento importante y creciente, algo que tenemos que resolver, y por tanto esos acreedores, al ver que el sistema político no se pone de acuerdo o no encuentra una solución para algo tan concreto, tan específico, que sabíamos desde hace tanto tiempo que había que resolverlo, es un problema. Otra vez, O'Donnell es terriblemente sincero. Porque, a ver, yo soy un pésimo ajedrecista, pero tengo un nieto, el Chuli, que es muy buen ajedrecista. Y yo veo un enroque, y aquí la alusión es general. Yo veo que hay un enroque entre el Frente Amplio y la oposición. Porque cuando la oposición presentó en el 2023 algo tal vez menos gravoso que esto, el Frente Amplio se opuso. Yo tengo por acá inclusive declaraciones. A mí me molestó mucho que me pusieran una espada de Damocles en cuanto al tiempo. Y hubo diputados que también en el 2023 les molestó la espada de Damocles, señor presidente. Y hablaron al respecto en la Cámara, señor presidente. Yo también. Cuando vino O'Donnell, perdón, no vino O'Donnell, no. Tenía que hablar sobre el impuesto global enfrente. Mandó a Valcorba. ¿Saben? Me acuerdo de Valcorba, fue el mismo que defendió la ley 19.210, la obligatoriedad de la bancarización, es decir, defendiendo el sistema financiero internacional. Yo recuerdo que junté firmas junto con una cantidad de ciudadanos y lamentablemente no llegamos para oponernos a la entrega del Uruguay al sistema financiero usurero internacional, dominado fundamentalmente por el sionismo, que quede claro, en acta fundamentalmente. Así después la Benay Brig hace algo al respecto. Bien, seguimos aquí con el tema de O'Donnell, lo sincero, en cuanto a que este problema no es nuevo. Pero no es que sea de unos años atrás. Tiene larga data. Miren, en las barras está un amigo de la adolescencia, el doctor Álvaro Lavandera. Su papá, José María Lavandera, era el asesor en la década del 74 de la Caja de Profesionales Universitarios. Y ya en aquella época detectaba el doctor Lavandera problemas estructurales y de financiamiento de la caja profesional. Ahora, perdónenme, Frente Amplio y Coalición Republicana tenían sus delegados, fueron gobierno. Identidad Soberana no fue gobierno, seguramente lo será, y tendrá el problema de la dependencia, y tendrá el problema que tiene el gobierno actual y que tuvo los multicolores. ¿Y cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema? Que necesitamos dinero de afuera, que estamos con cadenas, la cadena del endeudamiento, y que todos los gobiernos se han encargado de profundizar. ¿Y saben por qué lo profundizan? Porque no tenemos soberanía, porque lo de la soberanía y lo del templo de la democracia es mentira, es falso. Y aquí las palabras de O'Donnell lo están poniendo de manifiesto. Tenemos un problema muy grave, el modelo, que proyecta sus consecuencias en la caja profesional, pero también lo proyecta en el Banco de Previsión Social, en los tamberos, en los frigoríficos, en los salarios de hambre que se están pagando. Nos tenemos que revelar con respecto al modelo, no lo podemos profundizar. Claro, si estuviera Eduardo Galeano, yo estoy seguro que diría, con un contrato ROU-UPM que condena al Uruguay a generar troncos, como siempre lo digo, ¿qué profesional va a tener futuro? ¿Qué joven profesional va a tener futuro cuando se profundiza la reprimarización del país? Cuando se profundiza la reprimarización del país, no hay joven que pueda aportar cuando recién se recibe. Es más, ni siquiera puede ejercer la profesión.
Tiene que ir a buscar profesiones que le den el sustento cotidiano. Un taxi, mozo de un bar, algo que le dé la diaria. No puede esperar como espera un profesional veterano que ya está formado. El caso es mío. Al principio trabajaba en lo que venía. Cuando fui haciendo una base, podía perfectamente bien esperar. Incluso en otra época, aún con crisis, pero no las que sobrevinieron. El sistema tributario, no lo digo yo. Ustedes saben una cosa, señor presidente, usted lo sabe muy bien. Nosotros teníamos unos videos para pasar. Lo que dijo Donne yo lo iba a poner en la pantalla para que no hubiera dudas de lo que había dicho. Pero también iba a poner lo que dijo un gurú de la economía mundial, un estadounidense de origen japonés, Robert Kiyosaki. Y vale la pena escuchar. Y no me griten que estoy fuera de tema, porque este es un tema económico general. Lo dijo Donne, no lo digo yo. No sé, veo alguna carita con ganas de gritarme que estoy fuera de tema. La mayoría de las personas creen que los ricos evaden impuestos. Eso no es cierto. Los ricos no evaden. Ellos entienden las reglas del juego y tú no. ¿Sabías que el sistema está diseñado para que el pobre pague más? No es un error, es una estructura, es intencional. Y si no lo entiendes, siempre serás el que trabaja mientras otros disfrutan. Déjame preguntarte algo. ¿Quién paga más impuestos proporcionalmente? ¿Un empleado que gana $1.000 al mes o un empresario que gana 1 millón? La respuesta te va a enfurecer. El empleado. Sí, el que gana menos paga más. ¿Por qué? Porque el sistema fue construido así. Y te voy a explicar cómo funciona esta trampa paso a paso. Porque el sistema, ¿quién lo construye, amigos? Señor presidente, el sistema no lo construimos nosotros. Eso es falso. El sistema lo construye la élite, la que tiene el dinero, la que paga campañas financieras, la que está en los bancos prestando el dinero. Primero necesitas entender esto. Hay 4 tipos de personas en el sistema financiero: el empleado, el autoempleado, el dueño de negocios y el inversionista. Los 2 primeros, empleado y autoempleado, pagan los impuestos más altos. Los 2 últimos, dueño e inversionista, pagan los impuestos más bajos. Perdón, recuerdo al economista Astori con el IRPF. Recuerdo también lo que dijo Donne, muy sincero, lo vuelvo a reconocer, en Búsqueda, la revista Búsqueda, el gasto fiscal, los 6.8% del Producto Bruto Interno que se le perdona a las grandes corporaciones internacionales por parte de los sucesivos gobiernos, entre ellos el gobierno del Frente Amplio. Se le perdona, por ejemplo, a importadores de autos de alta gama, se le perdona a UPM. Y ya vendrá alguna consideración sobre mi amigo Walros. ¿Y saben por qué? Dice Kiyosaki. Porque así se escribió la ley. Claro, previo a esa gran imposición que viene de los poderes fácticos. El empleado cobra su salario y lo primero que le quitan son los impuestos. Ni siquiera ves tu dinero completo. Me acuerdo, me viene a la memoria la SAFAP, que lo primero que hacen es manotearle la comisión a los obreros, a los trabajadores. Y una comisión muy especial, amigos, la SAFAP. Son divinas las SAFAP. Son unos cracks los que diseñaron la SAFAP. No sé si tuvo algo que ver Saldain con el tema de los sistemas de la FAP, pero un genio. Porque, ¿saben qué? ¿Saben qué pasa? Que la AFAP no cobra su comisión sobre la rentabilidad, cobra su comisión sobre el patrimonio. Entonces le importa un bledo cómo le va. Y de hecho tiene inversiones nefastas.
Como por ejemplo, las mismas que tuvo la caja de profesionales universitarios. Yo no me rasgo la vestidura por la caja de profesionales universitarios. ¿Saben por qué? Porque el dinero mío, cuando era aportante, iba a financiar a Eufores, iba a financiar a UPM, iba a financiar al cáncer, al tumor que tiene el Uruguay, con el maldito contrato ROU-UPM. Así que no me rasgo las vestiduras por la caja profesional, sí por los profesionales, sí por el activo, sí por el pasivo. Vamos a seguir unas breves líneas más. El empleado cobra su salario y lo primero que le quitan son los impuestos. Ni siquiera ves tu dinero completo. Trabajás para el gobierno, trabajás para el banco y al final, si queda algo, es para ti. Y ahora mirá al dueño del negocio. Él gana dinero, gasta ese dinero y después paga impuestos sobre lo que queda. ¿Lo entiendes? El empleado paga primero, el rico paga al final. Y las grandes corporaciones que constituyen la cleptocorporatocracia internacional no pagan impuestos, muchas veces. ¿Y saben por qué no pagan impuestos? Porque nos extorsionan. Porque nos dicen, si no nos dan perdón tributario, no venimos, no creamos empleo. ¿Y saben qué? Después vienen y no crean empleos. ¿Cuántos trabajan en la planta de UPM? De Pueblo Centenario o de Fray Bentos. ¿Cómo está Fray Bentos? Bien, hasta aquí el tema general. Ahora vayamos a los aspectos más específicos de la caja profesional. Con el IAS, ya se ha dicho, pero yo lo voy a reiterar, los profesionales, frente al caos, frente a un BPS fundido, que hay que auditarlo, señor presidente, hay que auditar al BPS. Es un agujero negro, se lleva millones de dólares. ¿Y sabe qué, señor presidente? Por deformación profesional, porque soy abogado, fui abogado penalista, yo sospecho que se vaya de forma non santa. Pero bueno, harina de otro costal. Hubo una transferencia, hubo una exacción, se le metió la mano en el bolsillo a los profesionales universitarios por 600 millones de dólares. Escuchen bien, ¿eh? 600 millones de dólares. Y el otro día escuchábamos al señor presidente de la comisión, a la que yo asistí como delegado, que decía que en un gran esfuerzo el Poder Ejecutivo se hace cargo, por las modificaciones implementadas, de 4 millones más de asistencia. Señor presidente, en realidad el Estado le está debiendo a los profesionales 600 millones de dólares. Las distintas gremiales de los profesionales lo que están pidiendo simplemente es justicia, retribuir lo que se les sacó. Yo escuchaba, y no soy un experto en esta materia, escuchaba la forma diferente en que ajustaban los timbres con los aportes y los beneficios. Era una situación tan ilógica, tan irracional, que a lo largo del tiempo produjo un descalce tan fenomenal que uno se pregunta, ¿qué cerebros maravillosos trabajaron para crear este mecanismo tan perverso que nos trajo a esta situación? Entonces, es de justicia que a través de los timbres se revierta una situación ontológicamente injusta que vivieron los profesionales. Yo veo que llegado el momento, Odone o el Instituto de Colonización encuentran recursos como cuando uno, después de la lluvia, va a buscar hongos. Los encuentra. Ahí veo, por ejemplo, que Ruibal
de SACEM por el tema del ferrocarril, maldito ferrocarril de UPM, amenazó con ir al CIADI, o mejor dicho, anunció, rectifico el verbo, anunció con ir al CIADI y de golpe y porrazo, 144 millones de dólares. Resulta que para una estancia turística tipo spa rural aparecen 32 millones de dólares. Y para la caja profesional a la cual el Estado y los sucesivos gobiernos con sus representantes dentro del directorio le deben 600 millones de dólares para asistirla por primera vez en su historia y en virtud de malas inversiones y malas administraciones de los propios delegados, de los propios partidos que aquí están, es todo un problema. ¿Y a quién le pegan? Metafóricamente hablando. Le pegan al viejo como yo, pero otros que están mucho más embromados que yo, porque yo estoy de este lado. Como dicen, ya estoy en la casta, pero hay viejos que no. Y a ese le pegan, porque ese es más fácil que pegarle a los acreedores internacionales. Ese es más fácil que pegarle al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Internacional de Pago, a la Reserva Federal, y ni que hablar de las diosas del mercado, Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Es un proyecto, y perdóneme, señor presidente, si el adjetivo es un poco radical. Yo no soy amigo de la radicalidad. A mí me gustan mucho las posiciones equilibradas, pero este es un proyecto cobarde. Es un proyecto cobarde. Le pega al de abajo, le pega al jubilado, le pega al activo. A un activo que está en un país en crisis. Y una crisis de hace mucho tiempo, porque es una crisis estructural, modélica, por la forma de inserción internacional que tenemos. Somos aportantes de materia prima, como bien lo decía, pese a que después se retractó, Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas en Latinoamérica. Y todo esto se ha profundizado. Y por eso entonces hoy encontramos a un Frente Amplio que no votó en el 2023 y que paradójicamente trae un proyecto mucho más gravoso para los profesionales universitarios. Y lo trae también con la intimidación, y permítanme, no quiero ser radical, del terrorismo cronológico. Bueno, es ante el 31, y el propio presidente de la Caja de Profesionales Universitarios en los medios de comunicación, es el 31, si no se funde. Bueno, si es el 31 y se funde es porque tu gestión y la propia gestión de los sucesivos gobiernos dejaron llegar la sangre al río. No es responsabilidad nuestra. Por eso consta en actas que yo dije, cuando me permitieron hablar, que no me sentía intimidado por el terrorismo cronológico, o mejor dicho, en ese momento dije, por los tiempos acotados. Hay alternativas. Tenemos que tener más tiempo para trabajar. Ahora, la gran pregunta es, ¿pido tiempo para trabajar y tengo libertad para trabajar? ¿O tengo que aceptar la sinceridad de O'Donnell y decir, señores, ustedes no son libres? Y yo tampoco soy libre. Estamos totalmente condicionados. Y eso es muy lamentable. El deterioro de la caja profesional es un deterioro estructural. Es un deterioro fruto de mala gestión, fruto de mala administración. Pero en este sentido, vaya un palo, metafóricamente hablando, también para una gran masa de profesionales universitarios que no se involucran en el tema de la caja profesional. Y comienzo, señor presidente, con un mea culpa. Yo fui profesional activo y no le di corte al tema de la caja profesional. Pero la juventud no es para siempre, muchachos. Se llega viejo, desgraciadamente, y el que llega, si no se vacunó. Entonces, señor presidente,
Cuando nosotros vamos a la torre ejecutiva con las gremiales y vemos 100, 150 cabelleras blancas, los que tienen la suerte de tener, vemos pocos jóvenes, ese es un problema muy grave. Por eso, humildemente, modestamente, desde aquí exhortamos a los profesionales universitarios, jóvenes, maduros, que se involucren en el tema de la caja, porque tarde o temprano se llega a esta situación. Y cuando hay negligencia, como la tuve yo, cuando hay omisión, cuando hay desidia, después el tema cae aquí. Y cuando cae aquí, pasa lo que les anuncié que va a pasar. Como estoy llegando al final, se los voy a recordar. Aquí no se va a votar en particular, va a haber artículos que no se voten, va a subir al Senado. En el Senado, el Frente Amplio y los multicolores se van a poner de acuerdo, va a bajar sin modificaciones y aquí, por disciplina partidaria, se va a votar. Eso es lo que va a suceder. 27 segundos. Bien, me sobraron 25 segundos. Gracias, señor presidente.